El marido rapa la cabeza de su esposa cuando sospecha que la engaña, pero se queda atónito al enterarse de la verdad. La noche era densa y silenciosa en la casa de Eduardo y Camila, una pareja que, a ojos de todos, parecía perfecta. Sin embargo, la tensión era palpable en el aire, como si un hilo invisible estuviera a punto de romperse. Eduardo estaba sentado en el sofá, con la mirada fija en el celular de Camila que descansaba sobre la mesa de centro. El brillo tenue de la lámpara apenas iluminaba sus rasgos duros y tensos. Camila, mientras tanto, estaba en la cocina, tarareando una canción mientras terminaba de lavar los platos. Su cabello, que siempre había sido su orgullo, caía en mechones más delgados últimamente, pero ella no decía nada. ¿Cómo le explicas a alguien que no entiendes lo que te pasa tú misma?, pensaba mientras miraba el agua escurrir de los utensilios. Eduardo, sin embargo, estaba muy lejos de sus propios pensamientos de compasión o preocupación. Desde hacía semanas, algo en la actitud de Camila lo inquietaba profundamente. Sus salidas prolongadas, sus respuestas evasivas y su comportamiento distraído encendían todas las alarmas en su mente. Recordó la última vez que ella llegó tarde a casa, con un vago "me retrasé en el trabajo" como explicación. Pero Eduardo no podía evitar recordar cómo ella revisaba su celular en secreto, escribiendo mensajes que nunca le mostraba. Ese día, mientras revisaba las notificaciones en su propio teléfono, un mensaje en la pantalla de Camila había captado su atención: "Nos vemos mañana a las 5. Gracias por todo. N". Eduardo sintió como un escalofrío le recorría la espalda. ¿Quién era N? ¿Por qué Camila estaba tan agradecida? Esa noche, durante la cena, Eduardo intentó sonsacarle información a su esposa. ¿Qué tal tu día?, preguntó casualmente, pero su tono tenía un filo imperceptible. Normal, lo de siempre, respondió Camila sin levantar la mirada de su plato. La indiferencia con la que ella contestaba lo enfurecía aún más. Eduardo intentó mantener la calma, pero sus celos crecían como una tormenta que amenazaba con desbordarse. ¿Y quién es N?, soltó de repente, sin poder contenerse. Camila lo miró confundida. Tardó un momento en responder, y en ese silencio, Eduardo sintió que todo se confirmaba. ¿Ves? Nadie. Una compañera del trabajo, dijo, pero sus palabras no sonaban convincentes. Esa noche, cuando Camila se acostó, Eduardo no podía dormir. Las dudas y los celos lo carcomían por dentro. Decidió actuar. En la oscuridad de la habitación, tomó el celular de Camila y lo desbloqueó usando un código que había memorizado hace tiempo. Comenzó a revisar los mensajes, las llamadas y las fotos, buscando algo, cualquier cosa que confirmara sus sospechas. Pero no encontró nada más allá de aquel mensaje a N. ¿Por qué mentiría?, se preguntó en voz baja. Camila se movió en la cama, y Eduardo dejó el celular rápidamente, volviendo a su lado. Aunque intentó dormir, la inquietud no lo dejó cerrar los ojos. Mientras miraba el techo, sus pensamientos se volvieron cada vez más oscuros. Para Eduardo, su matrimonio había comenzado como un cuento de hadas. Recordaba con claridad la primera vez que vio a Camila, en una fiesta. Su risa resonaba en toda la sala, y su cabello caía como una cascada oscura sobre sus hombros. Eduardo había caído rendido a sus pies desde el primer momento. Pero ahora, la distancia entre ellos era abismal. La confianza que alguna vez los unió parecía haberse desmoronado. Mientras la noche avanzaba, Eduardo juró para sí mismo que descubriría la verdad, sin importar el costo. La mañana siguiente amaneció pesada. Eduardo, con los ojos hundidos y la mente atormentada, no dejó de mirar a Camila mientras ella se preparaba para salir al trabajo. Cada movimiento suyo, cada gesto, le parecía una señal de que algo estaba mal. Camila se recogió el cabello en un moño flojo, dejando expuesta la piel pálida de su cuello. Eduardo, antes embelesado por esos detalles, ahora los miraba con sospecha. Salgo un poco más tarde, dijo Camila con naturalidad mientras colocaba unas hojas en su bolso. ¿Por qué?, preguntó Eduardo, intentando sonar despreocupado, pero con un tono que traicionaba su ansiedad. Tengo unas cosas pendientes en la oficina, respondió ella sin mirarlo.
Ese simple gesto, esa falta de contacto visual, fue para Eduardo una confirmación de sus peores miedos. Cuando Camila salió por la puerta, Eduardo sintió como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Se dejó caer en el sofá, encendiendo un cigarro, algo que había dejado hace años pero que en ese momento parecía su única forma de calmarse. A lo largo del día, su mente fue un hervidero de imágenes que no podía controlar. Imaginaba a Camila riendo con alguien más, mirándolo con la misma ternura que alguna vez le había reservado a él. Veía besos, caricias, promesas que ella ahora compartía con ese misterioso N. La angustia lo sofocaba. Decidió actuar. Se puso un abrigo y salió de casa. Sabía que si esperaba a Camila, jamás obtendría respuestas claras. Llegó al trabajo de ella, un edificio de oficinas grises que nunca antes había visitado. Se quedó en el coche, observando la entrada como un depredador al acecho. Al cabo de una hora, vio salir a Camila acompañada de un hombre alto y bien vestido. El hombre llevaba un portafolio en la mano y una sonrisa cálida en el rostro. Eduardo sintió un nudo en el estómago al ver a su esposa inclinarse hacia él, aparentemente para decirle algo. Aunque no vio ningún gesto íntimo entre ellos, su mente no necesitaba pruebas, era N. Tenía que serlo. Con las manos temblando, Eduardo comenzó a seguirlos. Tomaron un taxi, y él hizo lo mismo, instruyendo al conductor a mantener la distancia. El recorrido lo llevó hasta una pequeña clínica privada en un barrio discreto. Camila y el hombre entraron juntos, y Eduardo se quedó afuera, consumido por la incertidumbre. ¿Qué están haciendo ahí?, murmuró entre dientes, sus uñas clavándose en las palmas de sus manos. La espera fue insoportable. Pasaron 2 horas antes de que Camila saliera sola. Eduardo decidió no confrontarla en ese momento, quería más pruebas, algo definitivo que no le dejara espacio para excusas. Cuando Camila regresó a casa esa noche, Eduardo la observó detenidamente, como un animal herido tratando de descifrar a su depredador. Ella lucía cansada, pero no parecía alterada. ¿Cómo te fue?, preguntó él con un tono que pretendía ser casual, pero con un filo que no pudo esconder. Bien. Solo fue un día largo, dijo ella antes de dirigirse a la ducha. Mientras el agua corría y el vapor llenaba el baño, Eduardo tomó el bolso de Camila. Sus manos revolvieron el contenido con rapidez y ansiedad. Encontró papeles, un monedero, pero nada que pudiera delatarla. Sin embargo, en un compartimento pequeño, halló un sobre blanco con el logo de la clínica que había visto más temprano. Lo abrió con torpeza y leyó las palabras que lo dejaron helado: resultados de laboratorio. Quimioterapia programada. Eduardo sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. El documento estaba lleno de términos médicos que no entendía del todo, pero las palabras clave eran suficientes para comprender que Camila estaba enfrentando algo serio. Sin embargo, en lugar de sentir compasión o preocupación, su primera reacción fue de confusión. ¿Por qué le había ocultado esto? ¿Era posible que estuviera usando esta enfermedad como una cortina de humo para encubrir algo más? Cuando Camila salió de la ducha, Eduardo ya había vuelto a dejar el sobre en su lugar. Ella lo miró brevemente, y aunque sus ojos parecían buscar algo, no dijo nada. Esa noche, mientras Camila dormía profundamente, Eduardo permaneció despierto, mirando al techo. La duda lo consumía: ¿era esto una señal de que había malinterpretado todo, o simplemente otra capa en el engaño que estaba seguro que ella le ocultaba? Eduardo despertó temprano, pero no fue por el sonido de la alarma ni por la claridad de la mañana que se filtraba por las cortinas. Era la inquietud, esa sensación punzante en el pecho que había estado creciendo como un tumor invisible. Mientras Camila terminaba de arreglarse para el trabajo, Eduardo la observaba desde la cama con los ojos cargados de resentimiento y sospecha. ¿Quieres que te lleve hoy?, preguntó él con una voz tensa, rompiendo el silencio matutino. No, gracias. ¿Puedo tomar un taxi?, respondió Camila, intentando sonar natural, aunque en su tono había una leve incomodidad. Esa negativa fue como un golpe para Eduardo. ¿Por qué no quería que la acompañara? ¿Qué estaba ocultando? Camila salió de la habitación con prisa,
dejando un aroma tenue de su perfume favorito en el aire. Eduardo se levantó de un salto, su mente ya trabajando en un nuevo plan. Esa misma tarde, incapaz de manejar la ansiedad que lo carcomía, decidió buscar consejo. Fue directo a la casa de su primo Raúl, alguien que siempre tenía una opinión para todo, aunque rara vez era sabia o sensata. Raúl vivía en una pequeña casa desordenada, decorada con carteles de fútbol y latas vacías de cerveza acumuladas en las esquinas. ¿Qué te trae por aquí tan temprano?, preguntó Raúl con una sonrisa torcida mientras encendía un cigarro. Es Camila, respondió Eduardo, sentándose pesadamente en el sofá. Algo no está bien. Raúl arqueó una ceja, interesado. Era conocido por su carácter machista y su visión simplista de las relaciones. Para él, las mujeres eran un misterio que solo se resolvía con control. A ver, ¿qué hizo?, preguntó, inclinándose hacia adelante como si estuviera a punto de escuchar el chisme del año. Eduardo relató todo, las salidas tardías, el mensaje a N, el sobre de la clínica. Pero no mencionó las palabras quimioterapia ni resultados médicos. Parte de él sabía que esa información cambiaría el rumbo de la conversación y no estaba listo para enfrentarlo. Raúl lo escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, pero cuando Eduardo terminó, su primo estalló en carcajadas. «Te está viendo la cara, primo», exclamó. «Las mujeres son así, siempre tienen un plan B. Si no estás atento, te reemplazan antes de que te des cuenta». Eduardo sintió como un calor le subía al rostro. La idea de que Camila estuviera con otro hombre lo llenaba de rabia, pero también de un dolor insoportable. «¿Qué hago entonces?», preguntó, su voz apenas un susurro. Raúl se levantó y empezó a pasearse por la sala, gesticulando como si estuviera dando un discurso. «Tienes que ponerla contra la pared, primo. Las mujeres no confiesan nada a menos que las enfrentes directamente. Y si realmente te está engañando, bueno, tienes que darle una lección. Algo que nunca olvide». «¿Qué clase de lección?», preguntó Eduardo, su voz cargada de duda. «Algo que le quite las ganas de volver a mentirte. Si no te respeta, asegúrate de que al menos te tema». Las palabras de Raúl resonaron en la mente de Eduardo mucho después de que se despidiera de su primo. Mientras conducía de regreso a casa, sus pensamientos eran un torbellino. Parte de él quería creer que Raúl estaba equivocado, que Camila no era capaz de traicionarlo de esa manera. Pero otra parte, la más oscura, se aferraba a cada palabra como si fuera una verdad inquebrantable. Cuando Camila llegó esa noche, Eduardo la recibió con una sonrisa forzada. Había decidido que no haría nada precipitadamente. Primero, necesitaba más pruebas. Pero su interior estaba hirviendo, y cada vez que veía a Camila con su aire tranquilo e indiferente, sentía que su control se desmoronaba. Antes de irse a dormir, Eduardo revisó nuevamente el bolso de Camila. Esta vez encontró una tarjeta de presentación del doctor Nicolás Suárez, el mismo hombre que había visto con ella en la clínica. La tarjeta tenía un número de teléfono escrito a mano en la parte de atrás, acompañado de la frase, «Llámame si necesitas algo más». Eduardo apretó la tarjeta en su mano, sus pensamientos llenos de imágenes que lo atormentaban. La conexión era obvia, Nicolás Suárez era N. Y aunque el sobre de la clínica hablaba de quimioterapia, Eduardo no podía evitar pensar que todo era una elaborada excusa para encubrir una relación secreta. Esa noche, Eduardo no pudo pegar un ojo. Se levantó varias veces, caminando de un lado a otro de la habitación, mientras Camila dormía tranquilamente. Finalmente, tomó una decisión, seguiría el consejo de Raúl. Tenía que confrontarla, obligarla a confesar, incluso si eso significaba llevar las cosas al límite. La noche estaba en completo silencio, roto solo por el leve zumbido del ventilador en la sala. Eduardo, sentado al borde de la cama, sentía que el corazón le latía tan fuerte que casi podía escucharlo. Camila había llegado a casa más tarde de lo habitual esa noche. Cuando entró, lo saludó con una sonrisa cansada, pero no se molestó en justificar el retraso. Ese simple gesto, esa aparente indiferencia, fue la chispa que encendió la furia acumulada de Eduardo.
Mientras Camila se dirigía al baño para quitarse el maquillaje, Eduardo permaneció inmóvil, con la mirada clavada en el suelo y los puños cerrados. Las palabras de Raúl resonaban en su mente como un eco implacable: ponla contra la pared. Si no te respeta, asegúrate de que te tema. Camila salió del baño unos minutos después, con el rostro limpio y el cabello recogido. Vestía una camiseta vieja y pantalones cortos, un atuendo cómodo que solía usar para dormir. Se acercó a la cama y se sentó a un lado, masajeándose las sienes con las yemas de los dedos. Eduardo la observó desde las sombras, sus ojos oscuros llenos de tormenta. ¿Dónde estabas?, preguntó él de repente, con una voz fría como el hielo. Camila levantó la mirada, sorprendida por el tono. Te lo dije, en la oficina. Tenía cosas que terminar, respondió, su voz tranquila pero ligeramente defensiva. ¿De verdad?, insistió Eduardo, levantándose lentamente. Su altura y su postura intimidante llenaron el espacio entre ellos como una amenaza silenciosa. Camila lo miró confundida. ¿Qué te pasa, Eduardo? ¿Por qué estás actuando así? Estoy actuando así porque no soy estúpido, Camila, respondió él, con una mezcla de rabia y dolor en la voz. Sacó la tarjeta del doctor Nicolás Suárez del bolsillo y la agitó frente a ella. ¿Quién es este? ¿Y por qué tiene su número? Camila, al reconocer la tarjeta, palideció. Por un instante, pareció buscar las palabras correctas, pero la confusión de Eduardo no le dio tiempo. «Habla», gritó Eduardo, acercándose más a ella. «Es mi doctor, Eduardo. Mi oncólogo». «Ya te lo he dicho», empezó Camila, pero Eduardo no la dejó terminar. «Mentira», exclamó, señalándola con un dedo acusador. «Todo esto es una excusa para cubrir lo que realmente estás haciendo. ¿Crees que no me doy cuenta? ¿De qué estás hablando?», preguntó Camila, alzando la voz por primera vez, sus ojos llenándose de lágrimas. «¿Qué crees que estoy haciendo?». «Engañándome», soltó Eduardo, su voz rompiéndose por la mezcla de rabia y dolor. Camila dio un paso hacia atrás, como si las palabras de Eduardo la hubieran golpeado físicamente. «No puedo creer que pienses eso de mí», susurró, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Pero Eduardo estaba demasiado cegado por sus emociones para notar el dolor en el rostro de su esposa. Todo lo que veía era su propio sufrimiento, su propia traición imaginaria. Sin pensarlo dos veces, agarró las tijeras de la cómoda. «¿Qué haces?», preguntó Camila, retrocediendo con miedo. «Voy a mostrarte lo que siento. Voy a quitarte esa máscara que usas para engañarme y engañar a todos». Camila intentó detenerlo, pero Eduardo, con una determinación ciega, la sujetó por los hombros y empezó a cortar su cabello. Las tijeras trozaban los mechones largos y oscuros que alguna vez había amado, dejando pedazos desiguales y caóticos. Camila lloraba en silencio, sus lágrimas cayendo sobre sus mejillas mientras Eduardo seguía cortando. Cuando finalmente soltó las tijeras, Eduardo se quedó mirándola, como si esperara que confesara algo, que le suplicara perdón. Pero Camila no dijo nada. Se apartó de él, recogiendo los mechones de cabello que yacían en el suelo con manos temblorosas. ¿Ya terminaste?, preguntó con una voz quebrada, sin levantar la mirada. Eduardo no respondió. La rabia que lo había consumido momentos antes se desvaneció, dejando un vacío aterrador. Camila se levantó lentamente, con la dignidad rota pero intacta. «Voy a dormir en la sala». «No quiero verte», dijo antes de salir del cuarto, cerrando la puerta detrás de ella con suavidad. Eduardo se quedó solo en la habitación, con las tijeras todavía en la mano. Las palabras de Camila resonaron en su mente, pero esta vez, no como una acusación, sino como un eco del daño que había causado. El amanecer trajo consigo un silencio incómodo en la casa. Eduardo se levantó del sofá donde había intentado dormir después de la discusión con Camila. Sus pensamientos estaban nublados, pero un destello de arrepentimiento comenzaba a asomarse entre la maraña de rabia y confusión que lo habían consumido la noche anterior. El cabello cortado de Camila seguía esparcido por el suelo del dormitorio como evidencia de lo que había hecho.
Eduardo lo miró fijamente por un momento, sintiendo un peso extraño en el pecho, pero lo apartó con un suspiro. Ella me provocó, se dijo a sí mismo, intentando justificar sus acciones. Camila, por su parte, se había encerrado en la habitación de huéspedes. No había dormido en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento en que Eduardo la sujetó y comenzó a cortar su cabello. Las lágrimas aún le ardían en los ojos, pero ya no eran de tristeza, eran de furia y determinación. Cuando finalmente salió del cuarto, llevaba una gorra que cubría su cabello desordenado. Eduardo la esperaba en la cocina, con una taza de café en la mano. Camila, tenemos que hablar, dijo con una voz que intentaba sonar conciliadora, pero ella lo interrumpió antes de que pudiera continuar. No quiero escucharte, Eduardo, respondió con frialdad. Sus ojos estaban hinchados, pero su mirada era firme. Nada de lo que digas puede justificar lo que hiciste. No me hagas esto. Yo, no sé qué me pasó. Estaba confundido, intentó explicar, pero Camila soltó una risa amarga que lo hizo callar. ¿Confundido? ¿Eso es todo lo que tienes que decir?, preguntó, mirándolo con una mezcla de incredulidad y desprecio. Cortaste mi cabello. Me humillaste como si fuera tu enemiga, y todo porque estás tan consumido por tus celos que no puedes ver más allá de tus propias inseguridades. Eduardo se quedó en silencio. Las palabras de Camila eran como cuchillos que perforaban su armadura de justificaciones. Ella no esperó una respuesta. Agarró su bolso y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó él, sintiendo un pánico creciente. Voy al hospital. Tengo una cita con mi oncólogo. Y no es una excusa. Es un hecho que tú ni siquiera te molestaste en entender antes de atacarme. La puerta se cerró de golpe, dejando a Eduardo en un silencio ensordecedor. Por primera vez, las palabras mi oncólogo resonaron en su mente con una claridad dolorosa. ¿Podría ser cierto? La culpa comenzó a deslizarse por las grietas de su ira. No podía quedarse de brazos cruzados. Fue al dormitorio, buscó en los cajones y encontró el sobre con el logo de la clínica. Se sentó en la cama y lo abrió con manos temblorosas. Lo que leyó lo dejó sin aliento, un informe detallado sobre el diagnóstico de Camila, sesiones de quimioterapia programadas y resultados de laboratorio que confirmaban su lucha contra el cáncer. El mundo de Eduardo se derrumbó en ese instante. La realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Camila no lo estaba engañando. Estaba enferma, luchando por su vida, y él, en lugar de apoyarla, la había destruido emocionalmente. Las palabras del informe parecían bailar frente a sus ojos mientras su mente recordaba momentos recientes, las ausencias, las excusas, el cansancio de Camila. Todo tenía sentido ahora. No eran señales de una infidelidad, sino los efectos de un tratamiento que ella había decidido enfrentar sola. Eduardo sintió náuseas. Corrió al baño y vomitó, como si su cuerpo estuviera intentando purgar el veneno de sus propios pensamientos. Cuando salió, se miró en el espejo y casi no se reconoció. ¿En qué se había convertido? Decidió ir al hospital. Necesitaba hablar con Camila, pedirle perdón, suplicarle que le diera otra oportunidad para demostrar que podía ser el hombre que ella necesitaba. En el hospital, Eduardo la encontró sentada en la sala de espera, con la cabeza baja y los hombros tensos. Antes de que pudiera acercarse, vio al doctor Nicolás Suárez salir de un consultorio. El hombre colocó una mano reconfortante en el hombro de Camila y Eduardo sintió una punzada de celos, pero esta vez fue diferente. No eran los celos irracionales de un hombre inseguro, sino el dolor de ver a otro hombre brindando el apoyo que él había negado. Camila lo vio antes de que pudiera decidir qué hacer. Su rostro se endureció al reconocerlo. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su tono frío como el hielo. Camila, por favor. Lo siento. No sabía, balbuceó Eduardo, pero las palabras no salían como él quería. Claro que no sabías, lo interrumpió Camila, poniéndose de pie. Porque nunca te interesaste en saber. Todo lo que te importaba era tu ego, tus celos. Y ahora que sabes la verdad, ¿qué esperas? ¿Que te perdone?
Eduardo no pudo responder. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos mientras Camila lo miraba con una mezcla de dolor y determinación. Debería denunciarte, Eduardo. Lo que me hiciste no tiene perdón. Pero no voy a gastar ni un segundo más en ti. Necesito concentrarme en mi salud, en mi vida. Y tú ya no formas parte de ella. Eduardo sintió como esas palabras lo destrozaban. Intentó decir algo, pero Camila ya había girado sobre sus talones y se alejaba, acompañada por el doctor. Se quedó allí, en medio de la sala de espera, con el informe médico aún en la mano. Por primera vez en su vida, Eduardo entendió lo que significaba perderlo todo. El aire en la casa estaba cargado de un silencio sepulcral. Eduardo, sentado a la mesa del comedor, tenía frente a él una taza de café frío que había olvidado beber. Habían pasado 3 días desde el último enfrentamiento con Camila y desde entonces ella no había regresado a casa. Cada rincón parecía más vacío sin su presencia. La luz que antes llenaba el espacio, esa calidez que ella aportaba, se había desvanecido por completo, dejando solo sombras. Eduardo revisaba compulsivamente su celular, buscando un mensaje, una llamada, cualquier señal de vida de Camila, pero lo único que recibía era el eco de su propia culpa. Había intentado llamarla en múltiples ocasiones, pero ella no respondía. Cada vez que oía el tono de espera convertirse en silencio, sentía que una parte de él se desmoronaba. Decidido a verla una última vez, Eduardo se armó de valor y se dirigió a la casa de la hermana de Camila, donde sabía que ella estaba quedándose. El camino hasta allí fue un tormento. Su mente le jugaba malas pasadas, llenándola de recuerdos de los buenos momentos con Camila, momentos en los que su risa y su amor lo hacían sentir invencible. Ahora, todo eso parecía un sueño distante. Cuando llegó, la puerta fue abierta por Sofía, la hermana menor de Camila. Su expresión dejó claro que no estaba feliz de verlo. ¿Qué haces aquí, Eduardo?, preguntó, cruzándose de brazos. Necesito hablar con Camila. Solo será un momento, lo prometo. Sofía lo miró con desdén. Después de lo que le hiciste, no sé cómo tienes el descaro de venir aquí. Pero no soy yo quien va a decidir. Espera aquí. Unos minutos después, Camila apareció en la puerta. Llevaba un pañuelo elegante cubriendo su cabello corto, y aunque su rostro mostraba señales de cansancio, había en ella una fuerza que Eduardo no reconocía. ¿Qué quieres?, preguntó con frialdad, sin invitarlo a pasar. Eduardo bajó la mirada, avergonzado. Por primera vez en mucho tiempo, las palabras parecían no acudir a él. Camila, solo quiero decirte cuánto lo siento. Sé que no hay nada que pueda justificar lo que hice, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea por arreglar esto. Camila lo miró fijamente, evaluándolo. Su expresión no mostró ni rabia ni tristeza, solo una resolución fría y serena. ¿Arreglarlo?, repitió, como si la palabra le resultara ajena. Eduardo, lo que rompiste no se puede arreglar. Me quitaste algo más que mi cabello. Me quitaste la confianza, el respeto, incluso el amor que sentía por ti. Las palabras de Camila cayeron como martillazos en el corazón de Eduardo. Camila, por favor, dame una oportunidad. Podemos ir a terapia, podemos empezar de nuevo. Solo dime cómo puedo hacer las cosas bien. No puedes, Eduardo. Lo que hiciste no tiene marcha atrás, respondió, con una firmeza que no admitía discusión. Debí haberte dejado mucho antes, pero esta situación me abrió los ojos. No puedo seguir con alguien que no me respeta, que me humilla y que pone sus inseguridades por encima de todo. Eduardo sintió que su mundo se desmoronaba. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras intentaba acercarse a ella, pero Camila retrocedió, levantando una mano. No llores ahora, Eduardo. Tus lágrimas no van a cambiar nada. Lo único que quiero de ti es que me dejes en paz. Necesito concentrarme en mi recuperación, en reconstruir mi vida, y no puedo hacerlo contigo cerca. Camila, por favor, intentó decir, pero ella lo interrumpió una vez más. No. Esto se acabó, Eduardo. Voy a proceder con el divorcio. Te enviaré los documentos a casa.
Antes de que él pudiera responder, Camila cerró la puerta, dejando a Eduardo de pie en la entrada, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. No había nada más que pudiera hacer. Regresó a su casa esa noche, pero no era un hogar. Era solo un espacio vacío, lleno de recuerdos de lo que había perdido por su propia culpa. Eduardo se sentó en el sofá, rodeado por el silencio, con las lágrimas corriendo por su rostro. Finalmente entendió que las acciones tienen consecuencias y que no hay marcha atrás para ciertos errores. Eduardo despertó en medio de la noche, sudando y con la respiración entrecortada. El sueño que lo había atormentado no era más que una versión distorsionada de su realidad, Camila alejándose de él, sus ojos llenos de reproche y desdén, mientras él intentaba alcanzarla sin éxito. La oscuridad de su habitación, combinada con el eco de sus propios pensamientos, lo envolvía en una soledad que parecía inquebrantable. La casa que una vez compartieron era ahora un reflejo de su propio estado, desordenada, vacía y sin vida. Los platos se acumulaban en el fregadero, las cortinas seguían cerradas y el olor a abandono impregnaba el aire. Eduardo no había salido en días, salvo para comprar comida rápida que apenas probaba. Había dejado de contestar las llamadas de sus amigos y familiares, sabía que no tenía respuestas para las preguntas que inevitablemente le harían. En un intento por encontrar algo de consuelo, Eduardo abrió el cajón de su escritorio, donde guardaba las fotos de su boda con Camila. Allí estaban, congelados en el tiempo, sonriendo como si nada pudiera romper su felicidad. Eduardo pasó los dedos por la imagen de Camila, recordando cómo sus ojos brillaban aquel día, cómo su risa iluminaba todo a su alrededor. ¿En qué momento lo arruiné todo?, murmuró para sí mismo, sintiendo el peso de la culpa aplastarlo una vez más. El sonido del timbre lo sacó de sus pensamientos. Eduardo se levantó lentamente, con el corazón acelerado, esperando que fuera Camila. Pero al abrir la puerta, se encontró con un hombre vestido con traje oscuro y una carpeta en la mano. ¿Señor Eduardo Fernández?, preguntó el hombre con voz profesional. Sí, soy yo. Estos son los documentos de divorcio. Necesito su firma aquí y aquí. El mundo de Eduardo pareció detenerse. Aunque sabía que este momento llegaría, enfrentarlo de manera tangible fue como recibir un golpe en el estómago. Tomó la carpeta con manos temblorosas y se sentó en el sofá, hojeando las páginas. Cada palabra era un recordatorio de lo que había perdido, la mujer que amaba, el hogar que construyeron juntos, el futuro que soñaron compartir. ¿Necesita un momento, señor?, preguntó el hombre, aunque su tono dejaba claro que prefería terminar rápido. Eduardo asintió en silencio, agarrando una pluma. Firmó los documentos con un nudo en la garganta, sintiendo como si cada trazo fuera una sentencia final a la historia de su vida con Camila. Cuando el hombre se fue, Eduardo se quedó mirando la puerta cerrada. La soledad se sentía más pesada que nunca, como si toda la casa hubiera absorbido su desesperación. En los días siguientes, Eduardo intentó llenar el vacío de formas inútiles. Compró una botella de whisky y bebió hasta perder la noción del tiempo. Miraba constantemente su celular, leyendo y releyendo las últimas conversaciones que tuvo con Camila, buscando señales de donde todo se había torcido. Una noche, en su estado de embriaguez, decidió escribirle un mensaje. Sé que no quieres saber nada de mí, pero solo quiero que sepas que lamento todo lo que hice. No merezco tu perdón, pero espero que algún día encuentres la felicidad que yo no supe darte. Envió el mensaje sin esperar respuesta y efectivamente, no la obtuvo. Mientras tanto, Camila seguía adelante con su vida. Su salud estaba mejorando gracias al tratamiento y al apoyo constante del doctor Nicolás Suárez, quien se había convertido en mucho más que su médico. Nicolás era un pilar de fortaleza, alguien que no solo la ayudaba a enfrentar la enfermedad, sino que también le recordaba su propio valor. Un día, mientras caminaban juntos después de una consulta, Nicolás se detuvo y tomó su mano. Camila, no sé cómo decir esto sin parecer apresurado, pero admiro tu fuerza, tu valentía. Desde que te conocí, has cambiado mi vida de maneras que nunca imaginé. Camila lo miró sorprendida, pero también con una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Gracias, Nicolás. No sé qué habría hecho sin ti,
respondió, apretando suavemente su mano. La conexión entre ellos era evidente, y aunque Camila aún estaba en proceso de sanar, tanto física como emocionalmente, sabía que con Nicolás a su lado, el futuro ya no se veía tan incierto. Por su parte, Eduardo seguía atrapado en un ciclo de arrepentimiento. Había comenzado a asistir a terapia, no porque creyera que podría recuperar a Camila, sino porque finalmente entendía que necesitaba cambiar por sí mismo. Cada sesión era un espejo que reflejaba sus fallas, sus inseguridades y el daño que había causado no solo a Camila, sino también a sí mismo. Una tarde, mientras estaba en la sala de espera del consultorio de su terapeuta, Eduardo vio a una mujer entrar con una gorra que cubría su cabeza. Por un momento pensó que era Camila, pero al mirar de cerca se dio cuenta de que no lo era. Sin embargo, ese breve instante fue suficiente para llenarlo de esperanza. Aunque nunca podría reparar lo que había hecho, aún tenía la oportunidad de ser mejor, de asegurarse de que nunca volvería a repetir sus errores. La vida de Camila comenzaba a recuperar su ritmo, aunque no era el mismo de antes. Había aprendido a aceptar que el tiempo no borraba las heridas, pero sí ofrecía la oportunidad de reconstruir lo que había sido roto. Su diagnóstico había sido un terremoto, pero el verdadero sacudón fue enfrentar la traición de Eduardo, alguien en quien creyó ciegamente durante años. Ahora, cada día representaba una pequeña victoria, levantarse de la cama, mirarse al espejo, ir a las sesiones de tratamiento con la cabeza en alto. El doctor Nicolás Suárez se había convertido en un faro en medio de la tormenta. No solo era un profesional dedicado, sino un hombre que entendía el delicado balance entre la ciencia y la humanidad. Durante los primeros meses de tratamiento, había respetado el espacio de Camila, permitiéndole procesar su dolor sin presiones. Pero con el tiempo, sus conversaciones se habían vuelto más personales, sus miradas más largas, sus sonrisas más sinceras. Un día, mientras Camila esperaba su turno en la clínica, Nicolás se sentó junto a ella en la sala de espera. ¿Estás lista para hoy?, preguntó con una calidez que siempre lograba tranquilizarla. Camila asintió, aunque en el fondo sentía miedo. Cada tratamiento era un recordatorio de su fragilidad, pero también de su fuerza. Siempre estoy lista, aunque a veces no lo parezca, respondió con una sonrisa tímida. Nicolás rió suavemente, y luego, con un gesto que parecía casi casual, tomó su mano. Tienes una fuerza que no muchos poseen, Camila. Admiro cómo enfrentas todo esto, incluso cuando sé que no siempre es fácil. Camila lo miró sorprendida, pero no apartó su mano. En ese momento, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: seguridad. Nicolás no la veía como una víctima ni como alguien que necesitaba ser rescatada. La veía como la mujer fuerte y resiliente que estaba volviendo a ser. El tratamiento ese día fue duro, como siempre, pero la presencia de Nicolás lo hizo más llevadero. Después de la sesión, él la invitó a tomar un café. Al principio, Camila dudó. No quería dar pasos que no estuviera lista para dar, pero algo en la manera en que Nicolás la miraba, con paciencia y sin expectativas, la convenció. Mientras conversaban en un pequeño café cercano a la clínica, Camila se sorprendió de lo fácil que era hablar con él. No hablaron del cáncer ni del pasado, sino de libros, películas, sueños. Era como si por un momento todo lo demás desapareciera, dejando solo el presente. No sé si estoy lista para esto, admitió Camila de repente, interrumpiendo una conversación sobre viajes. Nicolás la miró con comprensión. No tienes que estarlo. No estoy aquí para apresurarte ni para pedirte nada. Solo quiero que sepas que estoy contigo, sea cual sea tu ritmo. Las palabras de Nicolás hicieron que algo en el corazón de Camila se abriera. No era amor, no todavía, pero era esperanza. Una esperanza que pensó que había perdido para siempre. Mientras tanto, Eduardo continuaba su camino hacia el autoconocimiento. Las sesiones de terapia se habían convertido en una especie de confesionario, un espacio donde podía enfrentar sus demonios sin miedo al juicio. Hablar con su terapeuta le ayudó a entender la raíz de su inseguridad, su necesidad de control y su incapacidad para enfrentar sus propios miedos. ¿Qué sientes cuando piensas en Camila ahora?, le preguntó su terapeuta durante una sesión particularmente intensa.
Eduardo se quedó en silencio por un momento, mirando sus manos. Siento culpa, mucha culpa. Pero también, gratitud. Sé que nunca podré enmendar lo que hice, pero estoy agradecido por haberla tenido en mi vida, aunque fuera por un tiempo. ¿Y qué piensas de ti mismo?, insistió el terapeuta. Esa pregunta lo golpeó como una bofetada. Durante mucho tiempo, Eduardo había evitado mirarse en el espejo, no solo literalmente, sino metafóricamente. Pero ahora, después de semanas de introspección, comenzaba a ver algo diferente. Pienso que estoy intentando ser mejor. No por ella, sino por mí. Esa noche, Eduardo escribió una carta a Camila. No la envió, porque sabía que ella ya no necesitaba escuchar sus disculpas. Pero para él, escribirla era una manera de cerrar un capítulo. Camila. Sé que lo que te hice no tiene perdón, pero quiero que sepas que no pasa un día sin que piense en ti y en lo mucho que arruiné. Espero que encuentres toda la felicidad que mereces, porque eres una mujer increíble. Gracias por todo lo que me diste, incluso cuando yo no supe valorarlo. Eduardo. Guardó la carta en un cajón, como un recordatorio de quién fue y quién quería ser. Por su parte, Camila continuaba construyendo su nueva vida. Las consultas médicas se hacían menos frecuentes, señal de que su salud mejoraba. Aunque aún quedaban cicatrices, tanto físicas como emocionales, cada día era una nueva oportunidad para sanar. Un fin de semana, Nicolás la invitó a un pequeño evento benéfico en la clínica. Camila dudó al principio, pero finalmente aceptó. Esa noche, mientras caminaban juntos por el salón, sintió que algo en su interior cambiaba. Nicolás no era Eduardo, y esa realización la llenó de alivio. No tenía que temer ser vulnerable, porque estaba con alguien que la veía como un igual, no como una posesión. Al final de la noche, mientras Nicolás la acompañaba a casa, Camila se detuvo frente a la puerta y lo miró con una sonrisa. Gracias por todo, Nicolás. Por no rendirte conmigo. Él sonrió y acarició suavemente su mejilla. Nunca lo haría. La casa de Eduardo se había convertido en un reflejo de su estado emocional, oscura, silenciosa, y llena de un vacío que parecía imposible de llenar. El eco de sus propios pasos resonaba en las paredes desnudas mientras caminaba de un lado a otro, incapaz de encontrar un propósito en su rutina diaria. Habían pasado meses desde que firmó los papeles del divorcio, y aunque intentaba convencerse de que estaba avanzando, en su interior sabía que seguía atrapado en el mismo lugar. Cada rincón de la casa evocaba un recuerdo de Camila. La cocina, donde solían preparar juntos su café matutino, ahora acumulaba polvo. La sala, que alguna vez estuvo llena de risas y conversaciones, era un espacio muerto, con el televisor como único acompañante. Eduardo había intentado llenar su tiempo con distracciones, leer, trabajar más horas, incluso unirse a un grupo de apoyo para hombres lidiando con el duelo de relaciones fallidas. Pero todo parecía insuficiente. Las sesiones de terapia seguían siendo su único consuelo. Su terapeuta, la doctora Marcela Vargas, era directa, pero nunca cruel. Había logrado que Eduardo enfrentara la raíz de sus problemas, desnudando sus inseguridades capa por capa. Eduardo, quiero que te preguntes algo importante esta semana, dijo Marcela durante su última sesión. Si tuvieras la oportunidad de regresar al pasado, sabiendo lo que sabes ahora, ¿qué harías diferente? La pregunta lo dejó pensativo. Esa noche, sentado en el escritorio, escribió en su cuaderno un ejercicio que Marcela le había sugerido para procesar sus pensamientos. Si pudiera regresar al pasado, nunca dejaría que mis celos me consumieran. Hablaría con Camila, la escucharía, le mostraría que estoy a su lado sin importar lo que esté enfrentando. Pero lo más importante, trabajaría en mí mismo antes de perderla. Porque ahora entiendo que nadie puede amar plenamente a otro si no se ama a sí mismo primero. Eduardo cerró el cuaderno y lo dejó sobre el escritorio. Aunque las palabras no podían cambiar el pasado, escribirlas le ofreció un pequeño alivio, como si estuviera dejando ir una parte del peso que cargaba. Sin embargo, los días siguientes se convirtieron en una prueba constante. Un encuentro inesperado lo llevó a enfrentar de nuevo su culpa de una manera que no esperaba. Mientras caminaba por el parque cercano a su casa,
Eduardo vio a Camila sentada en un banco bajo la sombra de un árbol. Ella no estaba sola. Nicolás estaba a su lado, y aunque su interacción parecía casual, la manera en que él le tocaba el brazo y ella le sonreía era suficiente para hacer que Eduardo se detuviera en seco. Por un momento, pensó en acercarse, en intentar hablar con ella, pero algo dentro de él lo detuvo. Esta vez, no fue miedo ni inseguridad, sino una comprensión dolorosa pero necesaria. Camila estaba reconstruyendo su vida, y él no tenía derecho a interrumpir ese proceso. Eduardo se quedó de pie a una distancia prudente, observando. Aunque sentía un nudo en la garganta, también había algo de alivio en su pecho. Camila estaba feliz, o al menos parecía estarlo, y eso era lo único que importaba. Esa noche, de vuelta en casa, Eduardo tomó una decisión importante. Decidió que no podía seguir viviendo rodeado de recuerdos que lo ataban al pasado. Comenzó a empaquetar las cosas que pertenecían a Camila, no para desecharlas, sino para guardarlas con respeto. Cada objeto que colocaba en una caja era una mezcla de dolor y gratitud, un libro con su nombre escrito en la primera página, una bufanda que siempre usaba en invierno, una taza con un dibujo torcido que ella había pintado para él en un taller de cerámica. Al terminar, Eduardo se sentó frente a las cajas y habló en voz baja, como si ella pudiera escucharlo. Gracias, Camila. Por todo. Espero que encuentres toda la felicidad del mundo, incluso si no es conmigo. Al día siguiente, Eduardo llevó las cajas a la casa de Sofía, la hermana de Camila. No esperaba verla, pero cuando ella abrió la puerta, lo miró con sorpresa. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su tono neutro. Quiero devolver esto. Son cosas de Camila. No quiero que piensen que estoy intentando aferrarme a algo que ya terminó. Sofía lo miró detenidamente, como evaluándolo, y luego asintió. Haré que las reciba. Gracias por traerlas. Eduardo regresó a su casa sintiendo que había dado un pequeño paso hacia adelante. Esa noche, revisó los papeles de terapia y las notas que había escrito durante meses. Aunque aún sentía la ausencia de Camila, había aprendido a reconocer que su felicidad ya no dependía de tenerla en su vida. Las semanas pasaron, y Eduardo comenzó a tomar decisiones más concretas para mejorar su vida. Dejó el trabajo que tanto lo estresaba y aceptó un puesto en una fundación local que ayudaba a personas en situación vulnerable. Aunque el cambio significaba menos ingresos, encontró un propósito que le llenaba más que cualquier cheque. Una tarde, mientras organizaba un evento comunitario, una mujer mayor se le acercó y le dijo algo que lo marcó profundamente. A veces, los errores más grandes son los que nos enseñan las lecciones más importantes. La clave está en aprender y seguir adelante. Eduardo sonrió y asintió. Esa frase resumía todo lo que había estado intentando entender durante meses. La mañana amanecía con una brisa suave que entraba por la ventana de la habitación de Camila. Desde hacía semanas, había comenzado a notar cómo su cuerpo respondía mejor al tratamiento. La fatiga constante había disminuido, y sus manos, que antes temblaban al sostener una taza de té, ahora eran firmes. Había pasado tanto tiempo sintiéndose frágil que esa nueva energía se sentía como un regalo. El espejo del tocador reflejaba a una mujer distinta. Camila se quitó el pañuelo que cubría su cabeza, dejando al descubierto el cabello corto que comenzaba a crecer. Aunque no era la larga melena que alguna vez amó, este cabello representaba algo más: resistencia, renacimiento, una nueva versión de sí misma. El timbre de la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Sofía, quien traía una caja que Eduardo había enviado días atrás. Camila abrió la caja con cautela, encontrando objetos que le eran familiares: un libro que leía antes de dormir, una bufanda tejida por su madre, una taza que había pintado para Eduardo. Cada objeto traía consigo recuerdos, pero no los veía con tristeza, sino con un extraño agradecimiento. Sofía la miró con curiosidad. ¿Estás bien?, Camila asintió, colocando la tapa de la caja. Sí. Creo que finalmente estoy bien. Ese día, Camila decidió hacer algo que llevaba tiempo posponiendo. Había recibido una invitación para participar en una reunión de mujeres que, como ella, habían superado el cáncer o aún estaban en la lucha.
La reunión se llevaba a cabo en un centro comunitario cercano, y aunque la idea de compartir su historia con extrañas le intimidaba, sentía que era el momento adecuado. El centro estaba lleno de mujeres de todas las edades, cada una con su propia historia marcada en sus rostros y en sus cuerpos. Algunas lucían pañuelos coloridos, otras llevaban pelucas, y algunas, como Camila, mostraban con orgullo su cabello corto. Cuando llegó el momento de hablar, Camila se levantó lentamente. Su voz temblaba al principio, pero a medida que compartía su experiencia, comenzó a sentirse más segura. Habló sobre el miedo, el dolor, pero también sobre la fortaleza que descubrió en sí misma. Hubo un momento en mi vida en que pensé que todo estaba perdido. Que mi enfermedad me había arrebatado no solo mi salud, sino también mi dignidad, mi alegría, mi identidad. Pero aprendí que el cáncer no define quiénes somos. Lo que nos define es cómo decidimos enfrentar lo que nos sucede. Al terminar, recibió un aplauso cálido y abrazos de mujeres que la miraban con admiración. Esa noche, Camila regresó a casa sintiéndose más ligera, como si hubiera soltado un peso que llevaba cargando durante mucho tiempo. Mientras tanto, Nicolás se había convertido en una presencia constante en su vida. Su apoyo iba más allá de lo profesional. Había aprendido a respetar los límites de Camila, dándole espacio cuando lo necesitaba y estando presente cuando ella lo permitía. Una tarde, mientras paseaban por un parque cercano, Nicolás se detuvo y la miró fijamente. Camila, sé que has pasado por cosas muy difíciles y que aún estás en proceso de sanar. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, sin prisa, sin expectativas. Camila lo miró, conmovida por su honestidad. Gracias, Nicolás. No sé dónde estaría ahora si no fuera por ti. Aunque no dijo más, sus dedos buscaron los de Nicolás, entrelazándolos en un gesto que decía más que las palabras. Los meses pasaron, y Camila decidió llevar su experiencia un paso más allá. Junto con un grupo de mujeres que conoció en la reunión, fundó una organización dedicada a apoyar a quienes enfrentaban el cáncer, brindándoles no solo recursos médicos, sino también apoyo emocional y asesoramiento legal en casos de abuso o violencia doméstica. La inauguración de la organización fue un evento emotivo. Camila, con un vestido azul que resaltaba su renovada vitalidad, subió al escenario para dar un discurso. Esta organización no solo es un sueño hecho realidad, sino un testimonio de lo que podemos lograr cuando nos unimos. Cada mujer aquí tiene una historia de lucha, de resiliencia, de amor propio. Hoy estamos aquí para decir que ninguna de nosotras está sola. El público estalló en aplausos, y Camila, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente realizada. En otra parte de la ciudad, Eduardo recibió una noticia sobre la inauguración de la organización de Camila. Aunque no asistió, leyó sobre el evento en el periódico local. La foto de Camila en el escenario, con su cabello corto y su sonrisa brillante, lo llenó de emociones encontradas. Sentía orgullo por ella, pero también una profunda tristeza por no haber estado a su altura cuando más lo necesitaba. Esa noche, Eduardo escribió otra carta, pero esta vez para sí mismo. Hoy entendí que amar a alguien no significa poseerlo. Amar es desear lo mejor para esa persona, incluso si eso significa dejarla ir. Camila es la mujer más fuerte que he conocido, y siempre estaré agradecido por haber formado parte de su vida, aunque fuera por un tiempo. Ahora es mi turno de encontrar mi camino, de convertirme en alguien digno de la segunda oportunidad que me he dado a mí mismo. Dobló la carta y la guardó en el mismo cajón que la anterior. Sabía que su historia con Camila había llegado a su fin, pero también sabía que, en cierto modo, ella siempre sería una parte de él. Gracias por acompañarnos en esta emotiva historia llena de amor, lucha y redención. ¿Qué les pareció el final? Nos encantaría leer sus comentarios y saber cómo esta historia los conmovió. No olviden suscribirse al canal, dar like a este video y compartirlo con quienes amen las novelas llenas de drama y esperanza. Esperamos sus opiniones con emoción.